inicio a la última exposición de esta mañana con la ponencia del profesor Francisco Marco Simón de la Universidad de Zaragoza, de España, quien por primera vez participa con nosotros en la Semana de Romanos, titulada Magia y Derecho en la Antigua Roma, textos execratorios del occidente latino. Muchas gracias, buenos días a todos. Quiero comenzar también agradeciendo a los organizadores y muy particularmente al profesor Raúl Bonocore la invitación que me permite estar aquí al otro lado del Atlántico, en el Cono Sur, en esta ciudad tan hermosa, disertando sobre un tema que espero les resulte de algún interés. Y al mismo tiempo quiero también felicitar al profesor Bonocore porque estos 25 años son muchos años y tiene un mérito verdaderamente extraordinario esta trayectoria tan estable, ¿no?, de las semanas de estudios romanos. En los dos últimos decenios, los estudios sobre las creencias y las prácticas mágicas en el mundo antiguo han experimentado un auge verdaderamente extraordinario y puede decirse que en la actualidad constituye, y creo no exagerar, uno de los terrenos más novedosos y prometedores de la investigación sobre las sociedades del antiguo Mediterráneo. Las razones son varias y voy a tratar de exponerlas brevemente en una breve introducción. En primer lugar, disponemos de una notable variedad y una notable cantidad de documentación. Por un lado están los papiros mágicos, los llamados papiros mágicos griegos. Yo creo que deberíamos hablar de los papiros mágicos greco-egipcios, porque no solamente están escritos en lengua griega, sino que están escritos también, incluso el mismo texto, en demótico, y son, y esto creo que es muy interesante de entrada, son productos elaborados en las bibliotecas de los templos egipcios. Estos papiros han sido preservados por la sequedad del clima de Egipto y los podríamos considerar como auténticos tratados de magia escritos en su mayoría ya en época imperial entre el siglo II y el siglo VI. En segundo lugar tenemos los compendios que contienen listas de propiedades de determinados animales, plantas o piedras, los llamados mirabilia. En tercer lugar, las llamadas filacterias, es decir, objetos de protección, como entalles o gemas semipreciosas, gemas piedras duras, o diversos tipos de amuletos como el ojo, ¿no?, contra el mal de ojo, o el gorgon, que es un apotropaio por excelencia en el mundo clásico, o el falo. Por último, pero no con menos importancia, las tablillas de plomo halladas en tumbas y en depósitos acuáticos, pero también en santuarios. Subrayo lo de también en santuarios. El nombre, como aparece en estas tablillas, estos textos de maleficio en los que me voy a centrar en mi charla, es katadesmoi en griego, de ficciones en latín. Bien, el interés de toda esta documentación creo que es extraordinario porque no solo informan sobre una gran variedad de prácticas que desconoceríamos si tuviéramos solo en cuenta las fuentes literarias o fundamentalmente las fuentes literarias, sino que documentan algo muy importante en mi opinión y es un sincretismo entre elementos egipcios, elementos judíos, elementos griegos, ¿no? Unos documentos en los que conviven diversas tradiciones y se establece lo que podríamos llamar una koiné, ¿no?, una internacionalización de determinados textos que se va a difundir por el Mediterráneo, como veremos. Bien, los estudios tradicionales han practicado una dicotomía más o menos radical, como saben ustedes, entre religión y magia, a partir de las visiones evolucionistas de la antropología del siglo XIX y fundamentalmente de la figura de Sir James Frazer en esa obra clave que se llama The Golden Path, ¿no?, la rama dorada.
Según este modelo, que triunfa en los países protestantes en época victoriana y que encarna fundamentalmente bien Fraser, la magia sería la inversión, la degradación o la perversión de la religión. Y a partir de este modelo se aplica una dicotomía fundamental entre magia y religión, que tiene una serie de correspondencias, una serie de, por ejemplo, nocturno, diurno, conjuro en el caso de la magia, oración en el caso de la religión, etcétera, etcétera. Es un tema que es suficientemente conocido y que no voy a abordar aquí. Ahora bien, esta idea tradicional sobre la gran dicotomía entre Francia y religión no responde a una cuestión esencial: el por qué los antiguos, incluso los intelectuales, creían en la efectividad de la magia. Diversos testimonios literarios parecen demostrar efectivamente la creencia generalizada en los efectos reales de las tablillas mágicas. Cicerón, por ejemplo, alude al caso de un abogado oponente suyo que en pleno discurso forense olvidó el caso que estaba tratando, tuvo un lapsus, y automáticamente culpó de dicho lapsus a los encantamientos y maldiciones que lanzara sobre él la persona defendida por el famoso Arpinate, por Cicerón, ¿no? Que no solo las gentes del común creían en la eficacia de los hechizos, lo prueban claramente episodios como el de Libanio, me refiero al famoso retor antioqueno, el preceptor de Juliano, el emperador Juliano, llamado apóstata por los cristianos, en el siglo IV. A comienzos del año 386, Libanio tuvo una crisis que se traduce en un ataque de gota, vértigos, angustias, fobias que le imposibilitan trabajar. Está semanas así, hasta que descubre en su escritorio un camaleón mutilado, ¿no? Y automáticamente Libanio encuentra la causa de sus desasosiegos y de sus trastornos. Alguien, a través de esta operación, lo ha escogido como víctima, ¿no? Mucho antes, en el año 20, el príncipe germánico murió en Antioquía, como saben ustedes, en circunstancias misteriosas. Según cuenta Tácito, el examen del suelo y las paredes de la casa en la que se alojaba descubrió restos de cuerpos humanos, tablillas escritas con el nombre de Germánico, cenizas con restos de sangre y otros objetos relacionados con la magia. Anales 2, 69, 3 y siguientes. Bien, frente a esta dicotomía tradicional entre religión y magia, la presencia en los papiros mágicos greco-egipcios de rituales tan genuinamente religiosos como la oración o el sacrificio, al igual que la presencia de elementos genuinamente religiosos en algunas tablillas que luego comentaré, las llamadas plegarias de justicia, que se depositan en santuarios, ¿no? Nos muestran que la vía de la magia y la vía de la religión, lejos de ser contradictorias, son complementarias. Podríamos decir que la magia es ante todo un instrumento de descalificación social de aquellas creencias y prácticas consideradas ilegítimas. En ese sentido, la categoría de magia tiene solamente sentido, o fundamentalmente sentido, en función del contexto. El contexto es fundamental y muchas veces no sabemos si estamos en un contexto mágico, o más o menos mágico, o mágico religioso, si no es a través de las asociaciones de los elementos que aparecen fundamentalmente en determinados espacios arqueológicos. Quiero decir que un mismo hecho puede ser calificado de mágico o milagroso. Tu magia es mi milagro. Ustedes conocen perfectamente la confrontación, el agón entre Simón el Mago, ¿no? y el oponente cristiano, ¿no? La magia podría definirse así, no de forma sustantiva, sino de forma operativa, como la búsqueda ritualizada de objetivos individuales o sociales por medios alternativos a aquellos sancionados normalmente por el establishment, por la autoridad, por la institución religiosa dominante. En mi opinión, por lo tanto, y concluyendo ya esta
breve introducción, la magia es un subsistema de la religión y en muchas ocasiones creo que lo que llamamos magia es la forma más cotidiana de la actividad religiosa, una lived religion, una religión vivida, una religión, una religiosidad cotidiana que trata de procurar protección, de cumplir los deseos, ¿no? A través de la palabra o a través de la escritura y de la propia acción ritual hay una conjunción de técnicas, ¿no?, para procurar la mayor eficacia. Pasamos a las deficciones, que es lo que me ocupa en concreto. Las deficciones, tablillas de maleficio, tablillas de execración, son piezas de plomo, normalmente en forma de láminas, muy delgaditas, ¿no?, de un tamaño más o menos variable, pero normalmente pequeñas, a través de las cuales se trata de influenciar por medios sobrenaturales las acciones o el bienestar de personas o de animales contra su voluntad. Hablo de animales porque una variante de las deficciones muy importante, en la que no tengo tiempo de entrar, son las deficciones agonísticas contra los caballos de las carreras de circo, ¿no? Son muy importantes, están, por ejemplo, en Cartago, en Susa, en Roma, se han llevado a cabo recientemente también en Astiki, en Écija, en la Bética, ha salido una deficción introducida en el anfiteatro contra los aurigas y los caballos de los equipos contrarios. Claro, tienen una enorme importancia sociológica este tipo de deficciones porque reflejan que detrás hay algo muy importante, que son las apuestas, ¿no? Es como si antes de un Madrid-Barça o de un Boca-River, ¿no?, unos días antes de celebrarse el encuentro, una serie de individuos redactaran o encargaran la redacción de tablillas de maleficio que se entierran en los alrededores del estadio para que el crack del equipo contrario, sea Messi o Cristiano Ronaldo, pues sufra un patatús, ¿no? Bien. A través del estudio de las tablas de ficción surge un mundo apasionante, desde, como digo, las carreras de circos a las competiciones comerciales o judiciales, pasando por la magia amorosa, las tablillas eróticas de atracción o de separación tienen también un gran interés, pero tampoco puedo tocar este tema. Creo que lo más importante de este tipo de textos, tradicionalmente desatendidos por la historiografía tradicional, centrada en los aspectos más racionales, más luminosos del mundo clásico, siguiendo el paradigma del milagro griego que comenzó a cuartearse, el paradigma de von Philamovitz, por ejemplo, que autores da la impresión de que alguien me ha hecho un maleficio. Autores como Paganos y cristianos en una época de angustia, Dodds, el profesor Dodds, ¿no?, comenzaron a cuartear. Bueno, gracias. Bien, hasta la fecha, lo más importante que tenemos en este tipo de textos, digo, y aquí está la enorme importancia histórica que tienen desde mi punto de vista, es que traducen la voz de todo el espectro social. Las voces de todos los espectros sociales en situaciones de riesgo o de incertidumbre. Esto es clásico en este tipo de documentos. Hasta la fecha han aparecido unas 1.600 tablillas de execración en el mundo griego y latino. Las más antiguas aparecerían en el siglo VI antes de Cristo, las más recientes siglo VI después de Cristo, de manera que estamos en un horizonte milenario, ¿no? Los documentos escritos en griego son aproximadamente 2/3 del total, y se ha señalado recientemente el paralelismo entre el desarrollo de las maldiciones escritas en el mundo griego y el de los contratos escritos a fines de la época arcaica. Es un fenómeno paralelo.
Es decir, las primeras defisiones aparecen en Selinunte, en Sicilia, siglo VI, que es la época en la que aparecen las primeras cartas comerciales. Es decir, no estamos en el mismo horizonte de literacy, de utilización de la escritura y de paso de la oralidad a la escritura. Y efectivamente los paralelismos lingüísticos son claros, con fórmulas como grafo, ¿no?, yo registro, o verbos como tícemi o didomi, consignar, consignar en el caso de los textos mágicos, consignar la víctima a los dioses infernales, ¿no? Los mismos verbos aparecen en documentos legales y comerciales de carácter público, de manera que ya en este primer horizonte arcaico del siglo VI encontramos la primera relación entre magia y derecho. Pero a mí me interesa ocuparme o centrarme en las provincias occidentales del Imperio Romano. Actualmente estamos desarrollando un proyecto de investigación, un equipo internacional que coordino y en el que colaboran pues, desde el profesor Richard Gordon a la profesora Marina Pirano-Monte, George Nemeth de Budapest y otros colegas más noveles, ¿no?, sobre las prácticas mágico-religiosas en las provincias occidentales del Imperio Romano, ¿no? La relación entre derecho y la magia en el mundo romano se establece inmediatamente si pensamos en la noción fundamental en derecho de la obligatio. Es decir, la acción de implicar en un proceso, de responder de las opiniones o de las deudas de alguien, según el digesto, según Cicerón. Una obligación en definitiva, como leemos en digesto 44.7.1 o 1.23. Obligatio implica una atadura, primero física, después moral y legal. Etimológicamente, obligatio, obligare, tiene que ver con la acción de ligar, fijar, vincular, en consecuencia, obligar. Esa acción es igualmente básica en los rituales mágicos religiosos de la defixio. El término defixio, que sirve para designar este tipo de textos de magia agresiva o de textos de maleficio, etimológicamente significa enclavamiento, ¿no? Es decir, atravesar por un clavo para fijar, para ligar, para atravesar a la víctima. Y eso se traduce en numerosos casos en los que la propia tablilla es atravesada por un clavo, como en este ejemplo que están viendo ustedes de Mogontiacum de Mainz. Dada la gran cantidad de deficciones que tienen carácter judicial, mi intención en esta charla es analizar una serie de ejemplos para ilustrar la variedad y la heterogeneidad de situaciones contempladas en este tipo de documentos. Son documentos que se depositan especialmente en tumbas para buscar el difunto muerto violenta o prematuramente, haoroi o biothanathoi en los textos griegos como elemento para mediar, ¿no?, para transmitir el mensaje hacia las potencias infernales. A veces se utilizan los tubos para realizar libaciones, ¿no?, conmemorando la muerte del difunto como conductos para introducir las tablillas en algunas tumbas. Otras veces se localizan las deficciones en anfiteatros o en circos o en espacios acuáticos o en santuarios. Recientemente se han llevado a cabo dos hallazgos excepcionales en el occidente latino. Uno es el hallazgo de 30 y tantas tablillas en el santuario de la Magna Mater y de Isis en Mainz, en Mogontiacum, y el otro son los hallazgos de la fontana del santuario de Anna Perenna, la viejísima divinidad itálica cuyo santuario ha sido excavado por mi colega y colaboradora Marina Pirano-Monte y publicado en una serie de monografías. Aparecen en un contexto del siglo IV, hay un cambio en el ritual y se documentan elementos de rituales mágicos religiosos con la aparición de estos
voodoo dolls, se llaman estos muñequitos que están representando la víctima, ¿no? Con textos a veces sobre el propio muñequito, que es enterrado en un cubilete de plomo que se contiene a su vez en otro cubilete y a su vez en otro cubilete, siguiendo un poco el sistema de las matrioscas rusas, ¿no? Es una acción de enterramiento simbólico, de homicidio simbólico muy interesante. Bien, dentro de la categoría de las ficciones judiciales, aquellas que tienen que ver con el derecho, podríamos establecer dos tipos distintos. El primer tipo incluiría los documentos que se proponen enmudecer a la víctima execrada ante la celebración de un proceso judicial, ¿no? Un proceso que va a tener lugar en un futuro más o menos inminente. O bien se trata de inmovilizar la lengua de los abogados, ¿no? De los abogados de la parte contraria, o de los elementos, a veces de los elementos de la autoridad, ¿no? O de las instituciones. El segundo tipo se corresponde con lo que Henk Versnell ha llamado prayers for justice, es decir, las plegarias de justicia, que son textos que se depositan en santuarios, sistemáticamente en santuarios, para denunciar ante la divinidad el robo de que ha sido objeto la víctima y pedir a la divinidad patrona del santuario una satisfacción, ¿no? Estas tablillas, estas plegarias de justicia son particularmente abundantes en Britania, fundamentalmente en dos santuarios muy bien conocidos. Uno es el santuario de Sulis Minerva, Aquae Sulis en Bath, y el otro es el santuario de Juli, del Mercurio galo-romano, britano-romano, en Juli. Los dos santuarios están en la parte en la parte suroriental de la isla. Bien, quiero comenzar con el primer tipo, el de las decisiones judiciales para enmudecer a la parte contraria antes de un proceso, con un par de casos procedentes del mundo griego. El primero sería una defictio ateniense, datable a fines del siglo IV, comienzos del siglo III, que dice, como ustedes ven, lo siguiente: Amenón maldigo, eliminó y entierro para que no sostenga el proceso que va a tener lugar en el mes de Memacterión, equivalente a octubre-noviembre, lo entierro bien enterrado a él y a sus síndicos. Tenemos aquí un procedimiento, una variante muy típica de enterramiento simbólico, de lo que Stanley Tambia llamara la analogía persuasiva, es decir, es un ritual para inducir a que se lleve a cabo, ¿no? En términos de realidad sobre la víctima, la operación ritual. Posterior es esta otra inscripción. Bueno, ese enterramiento simbólico aparece ritualizado en otros casos, como por ejemplo en esta figurilla y este catadesmos, ¿no? esta execración procedente del cementerio del cerámico de Atenas, ¿no? Y datable en el siglo IV, con la víctima perfectamente enterrada, ¿no? En un ataúd de plomo. Posterior en el tiempo es, por ejemplo, este texto del río Meandro, de Asia Menor, donde se menciona una serie de divinidades, normalmente divinidades infernales, en este caso Gea, Hécate, Lete profundo, el Eteo, ¿no? Os conjuro a vosotros en vuestros nombres, haced para mí que Macrino resulte culpable, vencido, derrotado en el asunto de las viñas de la zona de Mileto, por ejemplo, ¿no? O esta otra de Claudiópolis en Bitinia, de los siglos III o IV, donde aparece un texto en varias columnas dirigido a una serie de divinidades y de ángeles, ¿no? Incluyendo una serie de voces mágicas, términos técnicos, ¿no? Que aparecen en otras ficciones contra aurigas y caballos, por ejemplo, de Adrumetum en África.
Pero pasando al ámbito occidental, en Córdoba, por ejemplo, aparece una deficcio de ese tipo muy interesante, ¿no? Que enmudezca el liberto Príamo, ¿no? Ne quis posit de hereditate, decía, con un problema de herencias y se pide que en un futuro proceso no puedan declarar los enemigos del comitente, de la persona que encarga la inscripción. Al lado ven ustedes una deficcio de Cartago, datable en los siglos II y III, adligate linguas oruncos suprascripsine adversus nos responden, es decir, se pide a la divinidad que inmovilice las lenguas de los adversarios para que no puedan declarar. O esta otra de Cartago, enormemente interesante, donde se menciona una serie de personas, de objetivos, ¿no? Y se lleva a cabo un ritual de los llamados similia similibus, quo modo uic Gallo linguam vivo extorsi et difixi, sic inimicorum meorum linguas adversus me obmutescant. Es decir, del mismo modo que yo he cortado la lengua y he enclavado, he atravesado por un clavo un gallo vivo, de la misma manera mis enemigos, ¿no? Las lenguas de mis enemigos enmudezcan, ¿no? En ocasiones, en estos textos, nos encontramos con la primera documentación epigráfica de divinidades que no conocíamos más que a través de la literatura. Por ejemplo, la famosa muta tácita o tácita muta. Aparece en un par de inscripciones, una de Croacia, otra la que están viendo ustedes, de Kempten, en Baviera, donde se menciona a las mutae tácitae en plural, ¿no? Además de las erinias y de orco, y se pide que la víctima de la maldición, este quartus, enloquezca y huya como el ave ante el basilisco, ¿no? Yo creo que es la única versión, la única mención epigráfica que tenemos del basilisco, por lo menos en textos latinos, ¿no? Bien. Unos textos extraordinariamente interesantes son estas tres deficciones aparecidas en Ampurias, en el cementerio de Emporion, lugar donde desembarcan los escipiones, como saben ustedes, en el año 218, y para poner inicio a la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Se trata de unas inscripciones muy interesantes porque la target, el objetivo, ¿no?, de la maldición es nada más y nada menos que el gobernador provincial, el gobernador de la provincia Citerior y su staff, los personajes más importantes de su administración. La primera menciona en el anverso Fulvo, legado del emperador, Rufo, legado del emperador, Maturus, procurador del emperador, los legados y defensores de los Indicetani, el consejo delegado Fulvus, los legados de los Solositani, Campanus Fidentinus. En la segunda se menciona de nuevo como objetivo los solositanos, Tito Aurelio Fulvo, legado del emperador, Rufo, legado del emperador, Maturo, procurador del emperador, el consejo delegado y los representantes de los Indicetani, ¿no? Los Solositani y los Indicetani son dos pueblos ibéricos de las cercanías de Emporion, de la ciudad de Ampurias. La tercera vuelve a mencionar a Fulvo, legado del emperador, bueno, que los Solositani, Sempronio, Camprano, Fidentino, mis adversarios, no me, se interrumpe el texto, de forma inicua. Bien, en resumen, tenemos textos que execran la autoridad romana en el máximo nivel, ¿no? Tito Aurelio Fulvo es el gobernador de la Tarraconense, con el título de Legatus Augusti Propraetore, característico.
es el único mencionado con los trianomina. El segundo personaje es Rufus, a quien también se llama legatus Augusti, debe ser el legatus juridicus. Y el tercer personaje importante es Maturus, procurator Augusti, es decir, es el encargado de las finanzas imperiales. La onomástica de los personajes apunta claramente a la época Flavia y más específicamente a los años de Domiciano. ¿Qué tenemos aquí? Previsiblemente estamos en el contexto de la concesión del Ius Lati por parte de Vespasiano y de Domiciano, y esta concesión del Ius Lati tendría como resultado una una distribución nueva de tierras, y el comitente, un ciudadano de Emporion, cuyos intereses habrían sido perjudicados por las reparticiones, la nueva distribución romana, se dirige a las divinidades infernales. Estas testabilidades están incluidas en urnas funerarias de la necrópolis de Ampurias, ¿no? Este es el contexto. El segundo tipo de inscripciones de maleficio serían las plegarias de justicia dirigidas a las divinidades. En una casa de Itálica, en la Bética, aparece este texto tan interesante de mediados del siglo II, donde se pide a una domina fons, ¿no? una señora fuente, ¿no? que persiga a aquel que me ha robado cáligas, aquel que me ha robado las sandalias, ¿no? De ademando tu y las ahorita, si qui, si puela, si mulier, si ve homo, que se persiga al ladrón, sea hombre o mujer. Característica de este tipo de textos es, por ejemplo, en el santuario de la diosa Sulis Minerva en Bath, la actual Bath, que quizás ustedes conozcan, han aparecido dentro del estanque, dirigidas a la divinidad, más de un centenar de inscripciones, no todas están publicadas, ¿no? Y son verdaderamente extraordinarias. Esta, por ejemplo, alude a de bursa mea sex argenteos furaverit, ¿no? Se denuncia a aquel que me birló, me robó de la bolsa 6 monedas de plata. Y a continuación una serie de nombres de sospechosos, ¿no? O en el otro santuario fundamental donde han aparecido este tipo de textos en Britania, en el suroeste de Britania, en el santuario del Mercurio romano-céltico de West Hill, en Yulee, por ejemplo, tenemos esta inscripción, ¿no? Vico da a Mercurio lo que ha perdido, ¿no? Lo que le han robado, ¿no? Sea hombre u hombre, sic, que no pueda orinar, o defecar, o dormir, o hablar, o estar con la salud, o tener salud, hasta que traiga el objeto robado al templo de Mercurio, ¿no? Es decir, hay una casuística, por lo tanto, de elementos que van a afectar a la víctima, ¿no? Extraordinariamente interesante es, por el tipo de soporte, es esta inscripción dedicada a Ataequina Proserpina, conservada en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Digo que es extraordinaria porque es la única de ficción, el único texto de execración que conservamos sobre mármol. Normalmente son sobre plomo. Esto quiere decir que estaba, desde luego, estaba exhibida en el santuario de Ataecina Proserpina de Emerita Augusta, que es la capital, nada menos que de la provincia de Lusitania, ¿no? Y el texto es muy claro, es un texto del siglo II o III, diosa Ataecina de Turóbriga, Proserpina, por tu majestad, es un término que
tiene mucho más de religioso que de mágico, te ruego, imploro y suplico, esto no tiene nada que ver de conjuro y mucho más de oración, que vengues el robo del que he sido víctima, quien quiera que haya cambiado, robado o menguado las cosas infraescritas, ¿no? 6 túnicas, 2 capas de lino, una camisa, se interrumpe el texto. Hay una serie de textos verdaderamente notables que proceden de Britania y también de Germania, que contienen una expresión muy notable, en mi opinión. Yo me ocupé de esto en un trabajo que he publicado en el homenaje a Javier de Oz. Es una serie de textos que persiguen, denuncian el robo y le dicen a la divinidad que castigue al ladrón antes de que pasen 9 días, antes de que finalice un periodo de ante dies novem, ¿no? Una serie de textos procedentes de diversas procedencias, ¿no? Ante diem novem o infra diem novem. Por ejemplo, ese texto de Petronell, Dispater, Santo, Verecura, Cerberus, a ti que guardas los umbrales inferiores y superiores, os ruego que hagáis llegar a Eudemo al reino infernal lo más rápidamente posible, que reponga el vaso antes de 9 días, ¿no? Consagro a Eudemo, es una auténtica devotio. Se trata de un ritual perfectamente equiparable a la devotio ostium, a la entrega de los enemigos a las divinidades infernales. Consagro a Eudemos, procuradle una pésima salida, es decir, la muerte, conducidlo a los infiernos, reunidlo con los manes, ministerios de los dioses infernales. Del mismo modo que este plomo pesa, que así os tenga airados Eudemos. Entre las larvas ya es víctima lo más rápido posible. Bien. El común denominador de estos textos es que se menciona un periodo de 9 días. Yo cuando me di cuenta de que había una serie de textos que mencionaban esta expresión de ante dies novem, pensé, bueno, esto puede ser la consignación de la nundina romana, pero el periodo nundinal es un periodo de 8 días que aparece en los calendarios, como saben ustedes, con esa serie de letras iniciales, ¿no? De la A a la H, que es una serie continua que no cambia con los meses. Y el término nundinum que aparece en los textos epigráficos tiene 2 acepciones, o bien se refiere a la celebración de mercados, o bien la expresión dies nundinarum alude también a la ejecución de un compromiso o de un contrato en el mundo jurídico. Es la segunda acepción de la epigrafía imperial. Pero las menciones del digesto no implican en absoluto un periodo terminal de 9 días, sino que cuando el digesto alude al dies nundinarum se alude a un periodo de 7 días o de 30 días. Esta escasez de referencias epigráficas a las nundinas y la procedencia de las de ficciones, Britania y Germania, ¿no? Me permiten plantear una hipótesis alternativa a la aparición de estas locuciones, ¿no? Y es la hipótesis céltica, es decir, el número 9 aparece de manera destacada en las tradiciones célticas. El periodo de 9 días y de 9 noches aparece en la literatura como una unidad de tiempo absolutamente significativa, tanto en las leyes irlandesas como en el mundo de Gales. En Irlanda y en Gales se cuenta por 9 noches, ¿no? Por 9 noches o por 9 días, ¿no? Lo mismo en el terreno del derecho, en el terreno de las leyes, que en el terreno de la epopeya. Y creo que lo que tenemos aquí es algo muy interesante y es la prueba de la antigüedad de este cómputo de los 9 días que conoceremos más tarde a través de los textos insulares ya de época medieval.
El último ejemplo que quiero poner dentro de las plegarias de justicia tiene que ver con esta inscripción encontrada en el templo del dios romano-céltico Nodens en Lydney Park, Gloucestershire, que está también en el suroeste. Todas las decisiones britanas se concentran en el suroeste. Este es un elemento muy interesante. No hay una superposición entre la epigrafía en piedra y este tipo de textos, pero aquí no puedo entrar. Aquí en el templo de Silvanus, del dios Nodens, encontramos un texto muy interesante, que es que dice al dios Nodens, Deuo Nodenti, al dios Nodens: Silvianus ha perdido un anillo. Ha dado la mitad de su valor a Nodens, es decir, a la divinidad que patrona del santuario. No permitas que aquel que lleva el nombre de Senicianus recupere la salud hasta que no traiga el anillo al templo de Nodens. El texto, por lo tanto, denuncia por parte de su propietario, Silvianus, el robo de un anillo que ha llevado a cabo un tal Senicianus, prometiendo la mitad de su valor a la divinidad si ésta restituye el robo. Pues bien, un anillo de oro fue descubierto a lo largo de unas excavaciones arqueológicas a unos 32 o 33 kilómetros del santuario de Nodens en Lydney Park. Este anillo tiene la inscripción Venus, ¿no?, y la iconografía de Venus. Es un anillo, por lo tanto, pagano. Pero la particularidad de este anillo es que en la parte interior hay una inscripción de una mano distinta que dice: Seniciane vivas in Deo. Senicianus, que vivas en el Señor. Es muy interesante porque estamos en la misma época y estamos a unos 30 kilómetros entre la tablilla depositada en el santuario y el anillo encontrado en un campo, en un contexto que nada tiene que ver con el anterior, ¿no? La secuencia probable sería, yo no digo que sea la misma persona, pero es probable que sea la misma persona. La secuencia probable sería la siguiente: Silvianus, un pagano, pierde su anillo con la imagen y la inscripción de Venus. Dicho anillo sería encontrado por Senicianus, un cristiano, que lo graba con su nombre, con esta inscripción de Seniciane vivas in Deo, ¿no? Silvianus posteriormente se enteraría de que Senicianus era el nombre de la persona que se había hecho con el anillo encontrado o robado, por lo que encarga la tablilla y la deposita en el templo local de Nodens. Este caso, esto ya crearía una ansiedad a Senicianus. El ver una denuncia puesta en la pared del santuario ya crea ansiedad al teórico ladrón. Este caso creo que es ilustrativo porque os sería muy interesante, no solamente porque nos revelaría el nombre del primer ladrón cristiano en Britania, sino por, sobre todo, algo que me parece muy importante: la permeabilidad entre cristianos y paganos, ¿no? Porque, evidentemente, el templo de Nodens es frecuentado tanto por paganos como por cristianos. El último texto es una inscripción procedente de Brandon, del condado de Suffolk, también en Britania, que lo más interesante es el término Domino Neptuno, al final, Domino Neptuno, Corulo Parentatur. Resumo un poco: quien hubiera robado la sartén de hierro, Domino Neptuno, Corulo Parentatur, sea sacrificado al dios, al señor Neptuno, ¿no? En este caso se pide
que el ladrón sea inmolado por medio del avellano córulo. Esto me parece muy interesante. Estamos ante una muerte ritual, una auténtica devotio, ¿no? El sacrificio de la víctima de execración a Neptuno es el primer tipo de sacrificio que se menciona en este tipo de textos, pero es perfectamente coherente porque en otras muchas inscripciones, en otras muchas plegarias de justicia, los ladrones son entregados o dados a la divinidad, ¿no? O se pide que mueran incluso, ¿no?, en la propia tablilla. Y tenemos una correspondencia arqueológica en este tipo de muerte ritual, ¿no?, en el famoso hombre de Windeby, que apareció con una rama de avellano en torno a su garganta, en un contexto siglo III, siglo IV. Bien, en la lista de los árboles consignada en el Tratado Legal Irlandés del siglo VIII, no voy a pronunciarlo en gaélico porque probablemente lo haría mal, la traducción sería las leyes de vecindad, ¿no? El avellano aparece como uno de los 7 Airic Fedo, es decir, los 7 nobles del bosque, ¿no? Es uno de los árboles por excelencia, ¿no? La más pequeña medida de líquidos en las leyes irlandesas es la media avellana. Y una media avellana en los textos se usaba en la compensación a las víctimas de un crimen dependiendo de la cantidad de sangre que hubieran derramado. Es decir, media avellana se corresponde con 5 gotas de sangre. Por otra parte, la tradición irlandesa, bueno, muchas traducciones irlandesas aluden al pozo de la sabiduría, rodeado por 9 avellanos, ese pozo situado en el Allende. Los avellanos son el árbol que alimenta al salmón, el salmón de la sabiduría. Hay un conglomerado en torno al avellano enormemente significativo en el mundo céltico, ¿no? Los propios druidas y los antiguos obispos de Irlanda llevaban bandas de avellano. Es decir, lo que tenemos en esta plegaria de justicia es otro elemento de información extraordinariamente interesante que documenta para la época antigua usos que conocemos en los textos literarios muy posteriores. Bien, acabo ya. Como ha señalado justamente mi colega Soacik Kernéis, las plegarias de justicia reflejan un tipo de justicia alternativa. Estamos ante un tipo de justicia alternativa a la del gobernador romano. El análisis de este tipo de tablillas revelaría 2 etapas fundamentales. Una primera fase, que es pública, en la que se expresa la queja, se formula la amenaza en consonancia con la primera fase del procedimiento romano, que llama a la conciliación de las partes. En esta primera fase se exhibe la tablilla, se utilizan fórmulas típicamente jurídicas romanas como maiestas numinis, recuerden ustedes la tablilla de Ataecina, ¿no?, de Mérida. En esta fase, por lo tanto, tiene lugar la exhibición de las denuncias y las reclamaciones en los santuarios. Posteriormente se abre una segunda fase con la introducción de la tablilla en el agua, se invoca a las fuerzas del más allá para que identifiquen al culpable. Es decir, esta segunda fase implica de alguna manera una forma de ordalía, una forma de juicio divino. Las transformaciones operadas por la presencia romana en los diversos contextos provinciales, con la emergencia de una economía crecientemente monetarizada, se habrían traducido en una acumulación de objetos y en el robo de los mismos, y la frustración ante el modelo judicial romano es el elemento que explicaría la práctica del depósito de estas deficciones, que no siguen la forma de la justicia romana, ni en su forma ni en su contenido. Podríamos decir entonces, ante este tipo de textos, que la justicia del gobernador de alguna manera se ve sustituida por la justicia del templo, por la justicia de la divinidad tradicional, ¿no? Claro que al mismo tiempo, paradójicamente, estas prácticas sirven para extender el procedimiento judicial romano en un contexto de la pax romana y de los
progresos de la aculturación. Bien, en cualquier caso, espero que el análisis de los dos tipos de textos de maleficio que hemos comentado, es decir, las de ficciones previas a los procesos judiciales para inmovilizar, para enmudecer a la otra parte, y, en segundo lugar, las plegarias de justicia a la divinidad contra los ladrones, hayan servido para ilustrar esa relación entre el derecho y los textos mágicos religiosos en el mundo romano. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la exposición muy clara y muy interesante. Sobre el tema del periodo non-donal, antes de considerarlo como fórmula jurídica, mencionaste que también era una forma de carácter religioso. Perdón por el resfrío. Recuerdo que en la cultura griega, en el campo religioso, el momento de duelo funerario son 9 días. Hay varios testimonios en la Ilíada, especialmente en el canto 23. Es decir, que hay 9 días de duelo. Digamos que es una práctica de carácter religioso. Respecto del tema de Solunianus vivatim Deo, nosotros por 20 siglos de cristianismo traducimos Deo por Dios y lo pensamos como una fórmula religiosa cristiana. Pero si uno piensa que Zeus Dios es la forma griega de aludir a la divinidad máxima griega, como lo documenta el Zeus de Cook, podríamos traducir Deo por Dios sin ser el Dios cristiano. Entonces la fórmula podría ser pensada no necesariamente por obra de un cristiano, sino de un simple pagano. Después, si bien la conclusión de los textos execratorios me pareció excelente, para los jóvenes presentes no piensen que todo era beneficio. Había textos positivos. Está Orficá, y todas las nominillas órficas, donde se le deseaba un buen amor, etc. Digamos que es ambivalente. Y después quería destacar un hecho curioso de la especie de magia ocular que todavía funciona. Por ejemplo, en Argentina, en mi país, Fischer, cuando era campeón mundial de ajedrez, suspendió una partida famosa porque entendía que de entre el público había alguien que le estaba haciendo mal de ojo y le perjudicaba. Y exigió que corrieran 20 o 30 metros la línea divisoria del público porque no podía jugar tranquilo, lo perturbaba un ahogamiento. Y después está el caso de gente que hace hipnosis colectiva, cuya entrada está prohibida en los grandes casinos. En algunos casinos está la foto de hipnotizadores colectivos que tienen prohibida la entrada. Bueno, entonces esto viene como comentario de tu exposición, como fue muy clara y muy rica. Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a Senicianus y a la fórmula vivere in Deo, en este contexto de Britania, necesariamente eso apunta a un cristiano. Porque los usos epigráficos de vivere in Deo, ¿no? en el contexto de las provincias occidentales, en el contexto de Britania, tiene que ser cristiano. Y muchas gracias por recordar al público que hay otros muchos textos mágicos religiosos, aparte de los de magia agresiva, ciertamente. Pero yo me quería centrar en las tablillas de maleficio, y dentro de las tablillas de maleficio las que relacionan el derecho, los procesos judiciales con las operaciones mágicas. Pero efectivamente el mundo de lo que llamamos magia, no voy a entrar en estas discusiones, es un mundo mucho más amplio, y de hecho hay técnicas mágicas que lo que buscan es algo tan absolutamente religioso como la unión con la divinidad, la sístasis con la divinidad. Por ejemplo, los oráculos caldeos, los textos de carácter hermético, ¿no? La teurgia, lo que llamamos teurgia, que es la alta, lo que algunos autores de una manera impropia llaman alta magia, son técnicas para lograr la unión con la divinidad, ¿no? La liturgia mitraica, etcétera, etcétera. Es un mundo extraordinariamente interesante, pero que yo no podía aludir, ¿no?
pero que existe efectivamente, claro. E incluso hay muchísimos rituales mágicos de protección contra el mal de ojo, contra el fascinum, báscanos en griego, ¿no? Un miembro del equipo ha hecho una tesis doctoral que se acaba de publicar, un miembro de nuestro equipo, una tesis que yo dirigí sobre el mal de ojo en la antigüedad, ¿no? Que tiene una enorme importancia y, claro, son elementos de protección. Pero yo he preferido centrarme en... Pero muchas gracias por la... Sí. Sí, la magia amatoria, sì. Perché la magia è accettata per tutto? Perché la magia non è un pericolo. La magia quando è nella sfera privata, è un problema della sfera privata. Quando è nella sfera privata non c'è problema. C'è problema quando la magia interviene nella sfera pubblica, quando ci sono le interdizioni dello Stato. Il problema è a certo tempo della storia romana c'è la interdizione della magia in Roma, dentro del Pomerium, perché è interpretata come una minaccia contro lo Stato. Fu proibita, ma quando è nella sfera privata non c'è problema per lo Stato. E cioè la spiegazione che la magia è il problema del popolo, ma anche nell'aristocrazia quando non c'è problema per lo Stato. Quando c'è un problema per lo Stato è proibito. Questo è il problema. Cierto, pero en esta observación que contesto en castellano, no en italiano. Esto es cierto, pero siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. Y la magia es siempre una cuestión de contexto. ¿Quién decide? Y por eso yo proponía como definición operativa de lo que llamamos magia o prácticas, aquellos elementos que se desarrollan fuera de los cauces institucionales, fuera del establishment. Por ejemplo, pero claro, la magia existe desde siempre. Ya la ley de las 12 tablas, ¿no? ya contempla los fenómenos de encantamiento, de maleficio, qui fruges incantesit, ¿no? Y tenemos ya en la Roma arcaica, por ejemplo, el episodio de Marco Furio Cresimo. Muchas veces se acusa de magia o de actividades mágicas a los otros, a los parvenus, a los extranjeros. Por ejemplo, el caso de Marco Furio Cresimo. Marco Furio Cresimo es un individuo que emigra y se instala en Roma y sospechosamente sus campos comienzan a producir mucha más cosecha que las de los vecinos. Automáticamente, lo sabemos por Tito Livio, ¿no? Automáticamente los vecinos acusan de maleficio a Marco Furio Cresimo, ¿no? O el caso entonces, siempre, cuando hablamos de magia, siempre tenemos que tener en cuenta la perspectiva en relación con el poder, ¿no? ¿Hay una relación entre magia y superstición? No necesariamente. No. Una cosa son las acusaciones de magia o de superstición, y otra cosa es, porque en el mundo latino el concepto de superstitio quiere decir una excesiva religiosidad, una excesiva dedicación religiosa. Eso es superstitio, inicialmente. Es decir, el concepto de superstitio se relaciona con el concepto romano de religio. En el concepto romano de religio viene implícita, muy clara, una relación contractual entre el romano y la divinidad. Esa relación contractual lo que está es expresando la propia estructura holística
de la civitas. La civitas es un conjunto único que tiene dos polos, ¿no? Los dioses y los hombres, ¿no? Y la pax deorum se garantiza a través de una relación fluida entre esos dos polos, porque si no es fatal para la civitas, para la res pública, ¿no? Entonces, la superstitio es un exceso de dedicación religiosa, un exceso que lleva al romano, que siempre está buscando la libertad, de alguna manera la autonomía en su relación con los dioses, ¿no? A comportarse de una manera servil con la divinidad. Eso no es típico de un romano. Ese es el sentido inicial de superstitio. La cosa cambia después, ¿eh? Hay una resemantización. Es el exceso. De hecho, claro, lo que pasa es que posteriormente hay una resemantización del término superstitio bueno, que va a culminar en la época, en el cristianismo, ¿no? En el siglo IV, en el sentido de superstitio como un término que engloba las creencias falsas, ¿no? La falsa religio, ¿no? La falsa religio. Pero inicialmente no es así, ¿no? Inicialmente no es así. Y de hecho, yo lo que siempre estoy intentando es cuestionar esta gran dicotomía entre magia y religión. ¿Por qué? Porque la categoría de magia como sistema es una cosa que culmina en época de Plinio, en época en época Julio Claudia, en Roma, pero lo que algunos de los rituales religiosos más antiguos de la religión romana, de la prisca religio, se corresponden mucho más con lo que desde una perspectiva ética nosotros como historiadores conceptualizamos como magia, que como los rituales de los Lemuria, por ejemplo, ¿no? Las habas, lo que caracteriza a la religión en otros contextos, por ejemplo el contexto egipcio, que es la principal fuente, ¿no?, de las técnicas mágicas de época imperial, lo que caracteriza a los dioses es la jeca, la magia. Si hay ese tipo de memoria, normales mágicos, para hacer este tipo de rituales.
Sí, sí, absolutamente sí. Hay grimorios, hay textos de iniciación, ¿no? Y hay recetas, los papiros mágicos hallados en los templos egipcios, ¿no? Los papiros mágicos greco-egipcios están llenos de recetas de cómo llevar a cabo los rituales para que surtan efecto. Recetas de diversos tipos, ¿no? Y afectando a las más diversas situaciones en relación con las más diversas divinidades. Y recetas absolutamente exhaustivas, porque una de las características de estos textos mágicos, que ya no estoy hablando de magia agresiva, ya no estoy hablando de textos de maleficio, sino de textos mágicos religiosos, que son productos de los escritorios y de las bibliotecas de los templos egipcios en época helenístico-romana, diríamos, ¿no? Una de las características de estos textos es aquí se habla de la prolijidad, son textos enormemente prolijos, ¿no? Y repiten las cosas para que no quede ningún tipo de duda, ¿no? En el desarrollo del ritual, ¿no? Profesor Francisco Simón, además de complementarlo, porque estaba interesantísimo todo eso, una documentación extraordinaria. Recordar que en Hesíodo la distancia entre la Tierra y el Tártaro se mide por una bigorna que cae por 9 días y 9 noches. Así se hace el cómputo asombroso, la distancia de esa profundidad. Y le pregunto si la noción griega de ara, maldición, está en esa esfera de imprecaciones judiciarias. Y si en ese caso podemos considerar eso como un estadio anterior a la cultura judiciaria, donde la maldición tenía un papel de compulsión, incluso zelado por Apolo, como el caso de la maldición que Pélops ergue contra Laio y que hace de Edipo su víctima, y después Edipo hace una contestación de inocencia en el Edipo Incolono de Sófocles, porque era víctima de un error que no era el suyo, pero que venía por una maldición familiar. Eso me lleva a una última parte de la cuestión, es si en toda esa documentación el señor ha encontrado algún argumento de inocencia o de pérdida de responsabilidad por estar el culpable sujetado a una magia. Como que alguno pudiera argumentar que no, yo no fui responsable porque estaba sob los efectos de una magia. Si hay algo necesario, un uso judiciario del argumento de posesión mágica. Sí. Sí, no es muy frecuente, pero sí. De hecho, yo había incluido un texto que me parecía muy interesante de Pompeya, de una tumba. No es una de ficción normal. Es una inscripción en una tumba de Pompeya que se dirige al viandante, ¿no? Las fórmulas típicas de te rogo praeteriens dicas si tibi terra levis, por ejemplo. Bueno, pues te ruego que cuando pases por delante me digas séate la tierra ligera, ¿no? Una fórmula de este tipo que se dirige al viandante y al que se le pide que se detenga un poco. Te pido viandante que te detengas un poco y me leas. Habla el difunto, ¿no? Y el difunto dice que un amigo, un mal amigo, lo había denunciado, había llevado a cabo calumnias contra él, ¿no? Había sido oficialmente condenado, pero gracias a los dioses se demuestra la inocencia. Y acaba el texto diciendo que los dioses no reciban, que los dioses manes no reciban a este amigo.
La interpretación es que este texto se dirige a una persona que íntimamente relacionada con el difunto, tanto que en el propio espacio sepulcral, inicialmente el difunto había contemplado que fuera enterrado también el amigo. Esta es la interpretación de algunos autores, de Van Andringa, por ejemplo, que ha trabajado recientemente sobre esta cuestión. Y luego están las mucho mejor conocidas en Lidia, en la zona de Lidia, en Asia Menor. Hay una serie de textos que son declaraciones de inocencia. Es una zona muy localizada, ¿no?, en Lidia, y una serie de personas erigen inscripciones, ¿no?, declarando su inocencia respecto de acusaciones llevadas a cabo contra ellas, incluso en los santuarios. Y en algunos casos se mencionan actividades que nosotros conceptualizaríamos en términos de magia. No sé si contesto La primera parte de su intervención es que no la he comprendido absolutamente. La noción griega, la noción de ara, si está en esa categoría jurídica. Sí, absolutamente, sí.